Siempre me gusta ver quién es la primera persona que aparece. Volados Claudia. Hola Claudia. Inraram, Daniel Solution, creo. Ignacio Punto Enríquez. Mucha gente se junta a esta hora. Andy Contreras. Javiera Jesús Q. Manjarcita. Qué buen nombre. Ale Muñoz, la Cari, mi linda Cari. Love you. Mariana, Seba Cravero, ya. Gracias de verdad a todos por estar ahí. Hoy vamos a hablar de, como siempre, cada martes a través de la línea libre, a través desde la Fundación para la Confianza también. Vamos a entrar al tema de la educación online, que ha sido la pesadilla para muchas niñas, niños, adolescentes, jóvenes en general. Y vamos a hablar con una mujer muy particular que se llama Trinidad Arellano. La Trini es educadora, especialista en fomento lector. Ya le vamos a preguntar de qué se trata eso. Y vamos a ver si ya está conectada. Me dijeron que estaba lista. Ah, ya, yo con el... No, acá. Desde la línea libre. Ah, listísima. Pero qué puntualidad. Me encanta la gente puntual. Hoy ha hecho calor. Mucho calor. Como 30 grados de sentido así. Heavy. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, Taía? ¿Cómo está MG Trenzado, Cote TV y Radio? Y ahí está la Hola, Trini. ¿Cómo estás, Trinidad? Gracias por tu muy puntualidad. bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, dentro de todo, bien, sí. Pero los que yo creo que no lo han pasado muy bien, lo decía recién al principio, antes de conectarnos, Trini, son las niñas, los niños, adolescentes, jóvenes que han tenido que estar en esta. Yo no me puedo llegar a imaginar lo que puede ser durante 6 meses estar estudiando a través de una pantalla, sin tus compañeras, sin tus compañeros. Eh, ¿Cuáles considera que son las principales dificultades de la educación online, Trini? Yo creo que primero que todo, darte las gracias por el espacio. No, gracias a ti eh, por estar acá. Obvio. Y yendo a la pregunta, yo creo que son varios factores que dependen mucho, lamentablemente, del ingreso socioeconómico de los estudiantes. Aquellos estudiantes que se encuentran en colegios vulnerados con menor posibilidad de tener acceso a tecnología, a Claro. Internet, por ejemplo, en este momento ese es el tema más grave respecto a la educación a distancia. Ajá. Y un factor que yo creo que es transversal a cualquier espacio es la distancia que se ha generado con el aprendizaje, lo difícil que ha sido el acoplarse a esta nueva fórmula en el fondo de educación que ha implicado un ajuste para absolutamente todos los espacios de la comunidad educativa, ya sea el colegio, los profesores, los estudiantes, las familias. Es, Así que ha es, sido un ajuste muy fuerte. es fuerte lo que tú dices de que no hay igualdad de condiciones. Eso es muy Exacto. triste. Eso se develó durante esta pandemia. Bueno, se han develado ya tantas cosas. Y esas diferencias son abismantes y muy brutales, muy cruel y muy injusto por lo demás. Exactamente. Y ahora yo creo que especialmente, bueno, en Chile sabemos que hay una desigualdad muy profunda, pero especialmente en este momento, en esta educación a distancia, la brecha se ha expandido y se ha hecho mucho más visible porque efectivamente hay niños y niñas que en este momento no pueden acceder a la educación simplemente por el hecho de que no tienen los medios económicos para poder costearse una tablet, wifi, etcétera. Claro, no hay internet. Ahora, Ujú. yendo un poco hacia los papás, ¿qué, qué, em, ¿qué tipo de prácticas le recomiendas tener a los papás, a las mamás que tienen a sus hijas en este momento con clases online y que lo más probable es que el año yo creo que no se recupera? No, o sea, yo creo que es muy difícil que volvamos este año a clases presenciales y por lo mismo, pensando en algunas recomendaciones para los apoderados de los niños y niñas, tratar de buscar un espacio durante el día para poder darles ese acompañamiento a los niños y niñas, para poder darles algún tipo de guía respecto a lo que tienen que ir haciendo. Obviamente tratar de encontrar algún espacio físico en el hogar para que ellos puedan estudiar y trabajar, pero también tener mucha conciencia y empatía de que obviamente la educación a distancia no es lo mismo que la educación en sala, No, en ningún caso, y que también los niños y niñas no van a rendir, comillas, como lo hacían antes, ¿no? Y está bien, es entendible y hay que ser empáticos y entender que no les podemos exigir ni esperar de ellos lo mismo que antes.
Así es. ¿Y cuán perjudicial sientes tú que esto es o significa en una familia, en las niñas y niños, adolescentes y jóvenes? Todo este proceso que se ha vivido, que es de mucho estrés, gente que ha perdido su trabajo, esta obligación de estar frente a una pantalla. ¿Qué crees tú que ha sido lo más grave ahí? Yo creo que dentro de lo que ha sido como el espacio educativo, hemos logrado, muchos espacios, especialmente los colegios privados subvencionados, han logrado crear algún tipo de símil respecto a la educación, pero los niños y niñas han perdido un aspecto fundamental del colegio, que es la socialización. Sí, claro. Perdieron todo el aspecto del encontrarse con el compañero, del recreo, que aunque no se crea así, es una parte súper importante de la infancia y de la adolescencia, y en este momento los niños y niñas no están pudiendo tener eso, que es una parte vital. Eso yo creo que ha sido de las cosas más fuertes de perder, y también obviamente todo el estrés que están viviendo todos los actores responsables de la educación. No solamente los profesores y profesoras, los Exacto. papás, las mamás, los niños. Es muy complicado. Sí. Bueno, esto despierta mucho interés, Trinidad. Aguante, Trini, Mm. te dicen por ahí. La socialización también, reforzando la idea de lo que tú estás hablando. Ahora, ¿qué recomendarías a los chicos, a los jóvenes, para su proceso, para que este proceso de aprendizaje en el que inevitablemente están sea lo mejor posible? ¿Cuál es tu recomendación? Yo creo que ponerse metas posibles y logrables por día, por semana puede ser, pero incluso si es que eso ya se vuelve demasiado abrumante, por día. Lograr algo pequeño, algo importante por día, una tarea, una actividad, investigar algo importante para la clase y Ajá. lograr eso, darse ese tiempo, sentarse, prepararse para ese momento educativo y rendir en ese pequeño espacio. Yo creo que es imposible y es injusto también pedirle a los niños y niñas que rindan con clases desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que muchos colegios no lo están haciendo directamente porque entienden que es demasiado. Entonces, el pedirles a los niños y niñas que cumplan con este pequeño espacio, este momento del día, con una actividad, con una guía, con una clase online con los profesores y profesoras, ya es una buena forma en el fondo, encauzar más que nada el ritmo de la educación. Sí. Hay alguien que dice por ahí, bueno, pero tal vez esto no se acabe ahora, no sea solamente este año, no sabemos cómo se viene el 2021. Exacto. Y esa incertidumbre hacia adelante, porque se invita al ministro de Educación a los matinales, en fin, se Mm. habla, se hacen distintas columnas, reportajes, la gente tiene dudas. Eh, esta pandemia, la gran palabra de esta pandemia es la incertidumbre, ¿no? Hay certezas de lo que puede ocurrir, y menos con el tema de las clases. Hay quien dice ahí, Martin King, si ya perdimos el año de alguna forma. Yo creo que, tal como dices tú, la incertidumbre para el próximo año es mucha. O sea, esto de que, claro, el ministro ha dicho incontables veces que vamos a volver a clases, que es muy probable que volvamos a clases, que él quiere, que él tiene toda la intención de que volvamos a clases presenciales. En mi opinión, las clases presenciales no debiesen ser una prioridad en este momento en la salud, tanto física como mental de la comunidad educativa y, bueno, de la población mundial en este momento debe ser nuestra prioridad. Y respecto a eso mismo, creo que como centros educativos tenemos que tener prioridad en torno a tratar de adecuar a nuestras comunidades a esta nueva educación a distancia, porque muy probablemente, si es que volvemos a clases presenciales, nos pase lo que ha pasado en países como Francia, como España, que volvieron 5 días a clases presenciales y rápidamente se devolvieron a los hogares porque la posibilidad de contagio es muy Mm. alta. Más de 80 colegios se cerraron en Francia. Y Exacto, ellos ya llevan bastante tiempo más que nosotros. Hay acá, exacto. hay algunos colegios que tengo entendido, o escuelas más bien rurales, que sí Uh-huh. hay clases presenciales donde hay menos contaminación, donde hay menos contagio. Por ejemplo, Juan Fernández, la isla de Juan Fernández, que no han tenido ningún brote allá, o Uh-huh. distintas localidades, pero eso también genera, porque son unos pocos, no es, también ahí hay algo como injusto, de alguna Sí, forma. ¿Qué piensas sí, tú? sí, aparte que también creo que el forzar a este retorno a clases presenciales físicas, en el fondo, crea mucha incertidumbre, crea mucho nerviosismo en la comunidad educativa, ya sea desde los propios profesores que se empiezan, por ejemplo, los directivos empiezan a hacer las cuentas y se dan cuenta de que no hay suficientes salas para poder separar a la cantidad de estudiantes, para que no estemos todos apretados en el espacio que nos indica el Ministerio de Salud que tenemos que tener distancia física, ¿verdad? Y al mismo tiempo
No hay que olvidar que obviamente existe la educación media, los estudiantes son más grandes, tienen mayor capacidad de control, pero los estudiantes más pequeños, el tema de la mascarilla, de la distancia física, es muy difícil, y es muy difícil exigirles a ellos que no se toquen, no te corras la mascarilla, no, ojo, más lejos, es muy complicado, y también yo creo que genera un estrés muy innecesario en este momento que no creo que nos beneficie en cuanto a la realidad, cantidad de tiempo que uno pueda estar en aula, realmente creando aprendizaje, como finalmente nos vamos a centrar en ese momento de educación presencial a controlar todas las variantes y no realmente impartir momentos significativos de aprendizaje. Sí, qué complejo todo, Trini. Es súper complejo, Lo muy es. difícil. Bueno, lo otro que también dicen algunos papás que están ahí conectados, el tema de que también están pagando. Hay muchos padres que están pagando en la colegiatura o la universidad o el instituto, en fin, porque, bueno, porque así te lo exigen. Eso también es injusto. Es complicado. Yo creo que más que injusticia o injusticia, este momento implica mucha empatía de parte de todos y todas, porque obviamente es dinero con el que muchas de esas personas en este momento les serviría para contar, porque obviamente mucha gente ha perdido el trabajo, está teniendo que causar más gastos, etcétera. Pero efectivamente desde los colegios todos están haciendo, y eso obviamente no puedo hablar por todos los colegios de Chile, pero estoy Obvio. segura de al menos los colegios que yo conozco, todos los equipos directivos, los docentes están haciendo todo lo posible para poder adecuarse a este sistema y realmente impartir aprendizaje. Pensar que a ningún profesor o profesora de Chile o a muy pocos los prepararon para una instancia como esta. Todos los Sin colegios duda. ejemplar, plataformas, capacitar a los docentes, enseñarle los docentes a los propios apoderados a usar las distintas herramientas tecnológicas, a los mismos niños. Entonces también es un momento de, en el fondo, tomar la calma y entender que lamentablemente este va a ser nuestra normalidad por un tiempo. Por un buen tiempo. Ahora, también el rendimiento en estas circunstancias, tú hablabas antes de que no hay que exigir tanto, hay que ser más bien relajado dentro de esta situación que se está viviendo. Creo que más que relajado es tener metas claras, alcanzables y Ajá. muy aterrizadas. Pero, por ejemplo, Eh, ¿puedes dar un ejemplo respecto a eso? Por Claro, ejemplo. por ejemplo, en el colegio en el que yo trabajo tomamos la decisión que claramente nos dimos cuenta que en la existencia de nuestro colegio muchos de nuestros niños y niñas están solos en el hogar gran parte del día porque los papás y las mamás tuvieron que salir a trabajar, obviamente Exacto. para poder tener recursos. Entonces nuestros niños necesitaban un acompañamiento que fuese lo suficientemente claro para que ellos pudieran hacerlo solos. Entonces nosotros dividimos las clases, por ejemplo, en la clase de lenguaje, ¿Ya? dividimos en actividades cortas de no más de 10 minutos al día y que fuesen en 3 días. Entonces les ponemos en la misma guía, las separamos por lunes, miércoles, viernes. Y así ellos mismos seguían muy claramente respecto a lo que tienen que hacer y lo que tienen que lograr en ese día en específico. Y esa meta Perfecto. que es tan cortita y tan específica les permite lograr cosas y sentirse en el fondo que están haciendo algo, que están aprendiendo, pero no sentirse abrumados de que no entienden lo que tienen que hacer, de cuándo me hago el tiempo para eso y que estoy solo haciéndolo. Mm. ¿Y qué piensas tú de algunos papás que incluso permiten que los hijos no tengan clases online y que no importa si pierden el año? ¿Qué opinas tú respecto a eso? Yo creo que dentro de las posibilidades que tengan, porque obviamente hay casos particulares, yo creo que es importante que mantengan la mayor cantidad posible de clases y de actividades ligadas a la educación. En ningún caso el que un niño se desescolarice este año es una ganancia para el niño. Va a quedar muy desconectado, va también obviamente la instancia de la educación online, por videollamada, es una instancia de socialización, comparten con el compañero y la compañera. Entonces, privarles de ese espacio, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, de que participen, creo que es Ujú. muy negativo para ellos. Mira, buen punto, buen punto. Lo que pasa es que, yo, no sé, una amiga mía me decía, a mí me da lo mismo que, que mi hija, pues tiene una hija, pierda el año, o sea, que salga a los 18, que salga a los 19, es- está muy estresada. Su hija estaba muy Mm. estresada con el tema, porque había mucha exigencia también. Bueno, claro, es que ahí está el punto. Yo creo que también es una conversación válida que se tienen que dar en los establecimientos educativos. ¿Cuánto estamos dispuestos a exigirle a los niños y niñas y realmente con qué fines? O sea, nuestro objetivo es que
ante todo hagamos como que este año es un año normal y los niños y niñas es como que estuvieran en clases y pudiéramos pedirles lo mismo. Yo creo que no, y hay que ser súper No. sinceros con esto y hacernos la idea de que obviamente muchos niños y niñas no van a avanzar como debiésemos esperar que se hiciera y vamos a tener que hacernos cargo de eso en los próximos años en las clases presenciales, pero en ningún caso implica que los niños y niñas dejen de participar del aula porque implica todo tipo de otras cosas como lo que hablábamos antes. Ujú. Quiero comentar, yo en lo personal trabajo, Andy Contreras, en un hospital, tengo 3 hijos estudiando y por pandemia yo debo trabajar, así que ninguna posibilidad de que mis hijos tomen las clases. Esa es la realidad de tantas y tantos. Exactamente, lo que hablábamos antes del acceso en el fondo a medios tecnológicos, que obviamente muchos niños pasa que tienen solamente el acceso a partir de un teléfono, que es el teléfono de la mamá, del papá, del adulto responsable, y ese adulto se tiene que ir a trabajar y se tiene que llevar su medio tecnológico. Y eso claramente es un problema y muchos colegios están tomando la iniciativa, que por ejemplo se hace en el colegio en el que yo trabajo, de tener material ¿En impreso qué que se les colegio, pueda perdona? pegar. ¿En qué En colegio lo...? un colegio municipal en Lo Barnechea. Perfecto, porque la gente también estaba preguntando. Es que te felicitan Entonces, por tu claridad y porque este es un tema ah, que está al interior de los hogares en Chile, sin claro, duda. y obviamente, especialmente en espacios de ese estilo, hay poco acceso a la tecnología. Correcto. Susana Muñoz Neira dice, soy profesora de colegio público, vulnerable, y el DAE me exige clases virtuales, bloques de 45 minutos y con recreo en Copiapó. Mira, Nosotros, bueno, yo trabajo en un colegio municipal también, y desde el DEM se tomó la misma decisión de poder en el fondo, dadas las condiciones, esperando obviamente que la mayor cantidad de estudiantes pudiesen conectarse, tener clases online, pero tomamos la decisión también de que fueran 2 clases al día de 30 minutos cada una, con un recreo de 30 minutos entre medio, para que buena, los niños y niñas también no fuese tan exigido y no fuese tan agotador para ellos este momento. Fuese un sí. aporte realmente y no una exigencia. Exacto. ¿Por qué mujeres como esta no trabajan en el ministerio? Falta criterio, no manejo político. ¿Te gustaría, por ejemplo, trabajar en el ministerio? ¿O cuál es tu crítica respecto a cómo se ha hecho, se ha llevado a cabo todo este proceso con las niñas y niños adolescentes y jóvenes también? ¿Tienes Creo, una mirada crítica respecto a cómo se han dado las cosas? sí, de todas maneras, yo creo que lamentablemente desde el ministerio ha habido no sé si es que es una necesidad o más bien un rumeo de que tenemos que volver a clases presenciales y yo no sé realmente si se ha hecho una reflexión eh, constante de lo que esto implica y lo que implica no solamente para los niños y niñas, sino para las comunidades educativas en general. El nivel de contagio que esto puede generar y a sabiendas de que ya hay evidencia de lo que ha ocurrido en otros países respecto a esto mismo. Ujú. En mi opinión, en este momento es fundamental que se le pregunte a todos los personajes de la comunidad educativa, no solamente a los apoderados, a los docentes, a los directivos, a los mismos estudiantes, qué opinan ellos sobre lo que va a ser su año educativo. Mira, mira, Denise.cego dice, es difícil, pero no imposible. Hay comentarios positivos también. Yo tengo dos pequeñas de 5 y 6 y pensé que sería difícil que aprendiera a leer. Créanme que lo logramos y súper bien. Ahí hay una buena experiencia, por ejemplo. ¿No? Y siempre van a ver. Yo creo que también tiene que ver, obviamente, no solo en el fondo, las buenas intenciones que tengan los papás y las mamás, porque lamentablemente, obviamente, conocemos que hay padres y madres que con todas las buenas intenciones que tengan, tienen que salir a trabajar, no pueden estar con sus niños y niñas. Y aún así, yo creo que algo que hemos valorado mucho, y yo como profesora he valorado mucho, son los papás y mamás que, si bien tienen que estar todo el día fuera trabajando, en la noche me escriben y me preguntan cómo estuvo su estudiante, cómo le fue, si Qué participó, si buena, envió la tarea. Están preocupados y preocupadas de ello. qué buena, importante, ¿ah? Hay algo Muy que a mí importante. me llama la atención en tu Instagram, que tú hablas del fomento lector. ¿Qué Así significa es. fomento lector? Para que la Eh, gente el, sepa. fom- el fomento lector es cómo nosotros y nosotras acercamos la lectura y el goce lector, el disfrute por leer a los niños y niñas, a los adolescentes, a los adultos incluso. Yo en ese sentido me he formado primero como una receptora del fomento Ajá. lector gracias a mi mamá, Ya, y hoy como una mediadora de la lectura que le acerca la lectura a estudiantes, capacito a profesores,
todo tipo de cosas para poder, en el fondo, acercar la literatura infantil y juvenil y de adultos a la población. Ahí tenemos un déficit, Trini. Hay una deuda con el tema de la lectura. La comprensión de lectura ha arrojado pésimos resultados en muchos centros educacionales. ¿Por qué crees tú? ¿Qué es lo que nos falta como país? Bueno, tenemos un impuesto al libro que es altísimo también. En fin. O sea, todo tiene sentido respecto a eso. Por un lado, lo difícil que es el acceso a literatura de calidad, por lo mismo que dices tú del impuesto al libro, también el conocimiento que hay respecto a la literatura que existe y que es buena y que es interesante, y también lamentablemente, o sea, si bien yo me enfoco más en los aspectos respecto al disfrute de la lectura más que la comprensión del texto, están netamente ligados, porque si uno no disfruta leer, ¿cuál va a ser la intención de leer un texto gigante en una prueba, en un ensayo, etcétera? La comprensión lectora solamente se obtiene con la fluidez lectora, con el repetir y leer bien, ¿verdad? Leer harto. Y leer harto solamente se va a dar, y esto es algo que suena como de perogrullo, pero solamente los niños y niñas van a leer harto si les interesa leer lo que está al frente. Exacto. Entonces, para mí es súper importante promover eso, el acceder a la literatura que les interese. Ahora, ¿cómo relacionas el fomento lector con el pensamiento crítico, por ejemplo? Está súper ligado al final el poder tener acceso a literatura que a uno le interesa y que es de su gusto y que en eso también te permite luego acceder a otras lecturas, a lecturas diferentes, a lecturas que piensan lo mismo que tú, que replican tu pensamiento y a lecturas que todo lo contrario te muestran un punto de vista diferente, va a fomentar esta reflexión crítica y obviamente espacios de discusión sobre literatura, no sé, como espacios de conversación sobre libros, sobre cuentos, te va a permitir cada vez más desarrollar tu pensamiento crítico. Sí, pero no está fácil el tema en nuestro país, ¿ah? Sí, Y también tiene que ver con la familia, porque al interior de la familia también hay que incentivar a los chicos para que lean, ¿no? Y ayudarlos en exactamente. eso. Exactamente, de hecho hay todo, o sea, la visión que tengo yo de fomento lector implica ciertamente formar a más mediadores de la lectura, es decir, enseñarle a padres y madres por qué es importante leer, darles acceso a libros del colegio, por ejemplo, para que puedan leerlos con los niños y niñas, porque algo que se sabe y que está comprobado es que nadie va a aprender a leer y va a disfrutar de leer si es que alguien que le está leyendo, uno ve que no disfruta la lectura. La pasión por leer, el amor por leer se comparte y se contagia. Y se Y eso es algo contagia. que tenemos que fomentarlo. Ese es el mejor contagio que podemos tener hoy día, y no el otro. Exacto. Sí. Eh, Hace bastante tiempo que se viene trabajando en el bullying, Trini. ¿Crees que con el uso de las tecnologías ha aumentado esto en las escuelas? ¿Qué tipo de iniciativas crees que son buenas para evitar el acoso escolar? ¿Cómo lo has visto tú? De todas maneras, el aumento de redes sociales ha aumentado el bullying netamente porque permite a uno la inmediatez de los mensajes, de las fotos, el tomar una foto rápidamente y subirla directamente a un Instagram, el poder crear un Instagram para eso, y también porque permite el anonimato. El que un estudiante pueda crear un Instagram falso para poder hacerle bullying a un compañero o compañera es muy rápido, es muy fácil y lamentablemente es algo que como país estamos recién empezando a ponernos al Sí, día. sí. ¿Y cómo has visto desde la profesora que eres, la situación del bullying? ¿Te ha tocado ver casos así extremos, difíciles, complejos? ¿Y qué se hace ahí? ¿O cuál es la recomendación en las casas hoy día? Especialmente en los cursos mayores, desde sexto básico en ¿Ya? adelante, es algo que lamentablemente está teniendo mucho más revuelo y está ocurriendo mucho más. Respecto a mi experiencia propia, nosotros hemos tenido casos como esos en el colegio y lo primero que hemos hecho, y yo creo que es una parte fundamental, es crear espacios de confianza en el colegio para que los mismos estudiantes denuncien este tipo de prácticas, ya sea porque se les están ocurriendo a ellos mismos o porque están observando, porque les llega la notificación de que existe este Instagram que le hace bullying a un compañero o compañera. Esa es la primera instancia. En segunda instancia, yo creo que es muy importante que recordemos que los niños y niñas son menores de edad y por lo tanto el acceso a estas redes sociales debe ser monitoreado por un adulto.
En Mm. ningún caso es posible que un estudiante menor de edad esté manejando este tipo de redes sociales y que por ende un apoderado le pregunte qué está pasando, qué está haciendo, también para saber qué está haciendo el niño con estas tecnologías que son tan fáciles de Mm. utilizar para algo equivocado. ¿Ya han habido muchas denuncias, Trini? Al menos en el colegio en el que yo trabajo, el año pasado tuvimos un par de casos de esto, pero hemos visto en redes sociales que esto ocurrió más de una vez. Y de hecho, como te decía antes, como país estamos atrasados. Hay colegios en otros países que ya tienen, eh, en el fondo, ¿cómo se llama?, prácticas de acción respecto a cómo abordar estos temas a nivel de dirección del colegio. Como por ejemplo, porque también acá se ha hecho harta crítica hace mucho tiempo eh, de que finalmente es el niño que ha sido víctima de bullying, lo terminan sacando del colegio bueno, y hay consecuencias bastante más dolorosas y duras, ¿no? Exacto. Hasta suicidio, digámoslo así. Ujú. Eh, entonces, no, como que no se habla mucho del tema, o en los Sí. colegios no se actúa del todo bien, tal vez para hacer prevención, para detener Ujú. una cosa como esa. ¿Qué recomiendas tú ahí o qué crees que nos falta? Yo creo que en primera instancia lo que se tiene que hacer en cualquier colegio del país y del mundo es educar a los estudiantes desde pequeños en la empatía con el otro, para prevenir este tipo de casos, para entender las consecuencias irrevocables que pueden tener este tipo de sucesos. Como te decía antes también, educar en cuanto a la confianza para que ellos puedan denunciar si observan un hecho como y también ser súper sinceros y francos respecto a las consecuencias que puede tener este tipo de acciones, porque también lo que pasa con los niños y niñas, especialmente los adolescentes, es que muchas veces no tienen conciencia de los efectos que tienen sus acciones, de los efectos reales y graves que tienen sus acciones, y por lo mismo es muy importante que tengan esas conversaciones no solamente en el colegio, sino también en las familias. ¿Cuáles son los efectos reales y graves, según tu criterio? Depresión, o sea, quienes sufren son en el fondo la víctima de este caso, depresión, suicidio, y Mm. quienes son los victimarios, no es como que ellos salgan trasquilados y sin ningún problema de esto, ellos salen también sabiendo el daño que le hicieron a otro ser humano. Y Eso muchas debe veces ser brutal también, claro. y muchas veces nos enteramos hablando con adultos que hicieron bullying en su juventud, Mm. todos los problemas que ellos también tenían, porque la gente que hace bullying no es que estén felices por la vida, también están pasando por algo. Entonces, ciertamente como colegio es importante que uno se haga cargo del ambiente que hay en el colegio, el trato que hay entre los alumnos, y apenas hayan señales, hacer una detención, tener conversaciones pedagógicas y llegar a puerto. ¿Cuáles son esas señales, Trini? Por ejemplo, bueno, obviamente estudiantes cabizbajos, porque sabemos, por ejemplo, que la depresión en estudiantes más grandes son estas expresiones de cabeza baja, de mayor silencio, más para adentro, pero está ya estudiado que para niños más pequeños la depresión puede verse incluso con ataques, por ejemplo, como de destrucción, de golpes. No es la misma depresión en niños más pequeños. Y niños pequeños pueden tener depresión, eso es muy importante saberlo. Niños de cuarto, tercero básico pueden estar sufriendo depresión. Entonces hay que estar atentos y atentas a esas alertas para poder también hacernos cargo. Exacto. Denise.cego, mucha gente participando hasta ahora. El Colegio de Valdivia Municipal le entregó un equipo a cada niña que lo necesitó para que pudieran tener su herramienta de trabajo. Tremendo ejemplo, ¿ah? O sea, eso debiese ser el estándar mínimo para todos los colegios municipales de Chile, que todos los niños y niñas de Chile tuviesen acceso a un medio tecnológico y a internet para poder conectarse a clases. Ah, de más. Con qué te gustaría quedarte en este proceso que se ha estado viviendo al interior de la familia chilena? Yo creo que este año obviamente ha sido un año diferente para todos y todas. No hay nadie en el país y muy probablemente en el mundo que diga, no, este año fue igual a cualquier otro. Y sobre todo, yo creo que está el factor de que hicimos lo mejor que pudimos, todos y todas. Ajá. Los apoderados, obviamente hay muchos papás y mamás que se están recriminando porque pasaron menos tiempo con los niños, Mm. o los niños tenían lo necesitaban y ellos tenían que estar trabajando en la casa porque es lo que tenían que hacer. O los niños mismos están frustrados porque no pudieron ver a sus compañeros y compañeras, porque no pudieron hacer todas las actividades que querían. Entonces yo creo que lo más importante es entender que todos y todas hicimos lo más que pudimos en este contexto y darnos un poco ese respiro de que
van a haber más años, viene el próximo año, viene el año siguiente, y nos vamos a poner al día de a poquito respecto a lo que hay que hacer. O sea, finalmente, nada es tan terrible. Y eso es lo que Y hay que... exacto, y por sobre todo nuestra salud mental y física. No, o sea, en el fondo, el contagiarse, el exponerse a esto que implica este virus, no nos va a devolver este año, no nos va a No, devolver esta educación a distancia, y siempre va a ser prioritario nuestra salud mental y física. correcto. Hola, ve Sergio, dice, esto afecta a todos como a una pirámide, nosotros como papás estuvimos muy agotados y eso también influye en los niños. Sí, claro. De todas maneras, de todas Pero maneras. Los ellos niños deben ven todo. cargar con una culpa importante, ¿no? Exacto. Y los niños y niñas, como decíamos antes, ven todo, absorben todo, y obviamente sienten ese cansancio también ellos mismos de, pucha, ¿por qué mi papá o mi mamá no quiere jugar conmigo si siempre jugábamos a esta hora y ahora no quiere jugar conmigo? Mm. Y no, no es lo mismo simplemente. Hoy te están, dice Trini al ministerio. ¿Te gustaría, por ejemplo? En algún momento Hoy, de tu vida, uno nunca sabe. uno nunca sabe, pero en este momento me gusta mucho ser profesora de aula, la verdad. ¿Tú eres profesora de habla? De aula, de De sala de aula. clase. Ah, te entendí de habla. Yo decía ya, de lenguaje. En fin. Oye, ha sido una conversación súper interesante. Déjame ver si los ministerios ahora recién se están dando cuenta de que en qué país vivimos y las desigualdades que existen. Eso es muy duro y ojalá, bueno, si empezamos con una nueva constitución, hay tanto que arreglar en Exacto. educación, en salud y en otros temas, por cierto. Exactamente, o sea, de hecho, para mí es triste pensar que ministros de educación se llegan a enterar ahora, o ministros de salud o de otros ámbitos se llegan a enterar ahora del nivel de desigualdad que tenemos en este país cuando sabemos que esto se ha arrastrado por décadas. Sí. Oye, están preguntando también a la profe Trini, ¿qué libros recomendarías? Porque hay quien estaba comentando desde otro lugar que se queda dormido leyendo algún libro que quizás no es lo más recomendable. O en grupos etarios, ¿puedes hacer alguna especie de selección? Yo creo que siempre, mi primera recomendación generalizada siempre es ir a los gustos del niño y de la niña. Porque está muy arraigado este concepto de que hay libros que son específicos por edad o que son específicos según nivel de lectura. Si es que lee poco, tiene que leer este libro. Si lee mucho, puede leer esta novela. Pero es muy importante, y creo que es algo que me lo inculcó mi mamá. Yo el libro que veía y que me interesaba, mi mamá me decía, ¿tengo la plata? Sí, te lo puedo comprar. O ni siquiera lo miraba de qué se trataba, de que si es que era para un curso más grande. Ella en el fondo fomentó siempre que tuviese autonomía en la elección del libro, y eso también Bueno, permitió que yo fuese una persona, al fondo, capaz de elegir. Pero siempre van a haber autores y autoras más conocidos para algunas edades, para los niños más pequeños, por ejemplo, autores como Oliver Jeffers, Paloma Valdivia, que es una autora chilena, y Sol, que es una autora argentina. Para niños un poquito más grandes, cuarto básico, libros como Capitán Calzoncillos, que son súper chistosos, cortos y rápidos, novelas gráficas como Hombre Perro, y ya para niños más grandes los gustos ya empiezan a diversificarse, como hay claro. tanto, tanto de lo que elegir. ¿Cuál es la importancia que tú le ves al pensamiento crítico, de desarrollar un pensamiento crítico a través de la lectura? Yo voy a recomendar otro acá. Buenísimo. Yo creo, o sea, si hay algo que la educación debiese ser una base fundamental, es para crear, o sea, en el fondo para educar a ciudadanos críticos y pensantes. En ningún caso la educación debiese replicar el modelo imperante o el sistema que existe, sino debiésemos formar a ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a cuestionar, a reflexionar y a proponer cosas para el país en el que ellos viven en este momento. Por eso es tan importante que se desarrolle un pensamiento crítico, que los estudiantes den su opinión y aprendan a darla de forma fundamentada para que puedan opinar en cualquier instancia de argumentación o de discusión. Es verdad. Sí, mira, este librito me llegó hoy día. Se llama Consume y Consciente. Consume es un personaje y consciente también. Al rescate del planeta. ¿Sabes quién lo escribió? Gianfranco Marcone. Y lo estuvo hojeando. Bueno, todos los dibujos son con plasticina, se hicieron todas ¿cómo se llama? Las ilustraciones son todas con plasticina. Buenísimo. Este es papel reciclado. Al final, por ejemplo, Gianfranco
lo que dice, eso. Como escritor de este libro estoy consciente de que para imprimirlo se ocuparon materias primas como árboles y fue a través de un proceso industrial que generó gases de efecto invernadero. Por esto te invito a adquirirlo en lo posible de manera digital. Si lo quieres tener impreso, guárdalo y no lo botes. Y si ya no lo necesitas, reutilízalo regalándolo a otro niño que lo pueda aprovechar o en última instancia, recíclalo. Y bueno, las imágenes son obras de Plasticity, hechas con plasticina, que no fue desechada, sino que forma parte de la colección del autor como parte de la experiencia y recuerdos que significó realizar esta obra. Es muy interesante porque tiene que ver con el rescate del planeta, es de letra grande, Buenísimo. es muy didáctico y, como te digo, son estos dos personajes que tienen un diálogo permanente sobre lo que significa reciclar, lo sustentable, cómo economizar en la casa respecto al agua, cómo se recicla la basura, en fin. Súper, súper interesante, un tremendo aporte, se los quería recomendar. Consume y consciente al rescate del planeta, Gianfranco Marconi. ¿Qué te parece? Buenísimo, aparte que es un tema que es muy importante en este momento, ya estamos, o sea, ya sabemos que en agosto gastamos la totalidad de recursos naturales que teníamos especificados para todo el año y ya los gastamos. Y en este Impresionante. momento, si no nos hacemos cargo de la crisis ambiental que está ocurriendo en Chile y en el mundo, va a ser muy tarde. Es así de simple. Así Bueno, que muy de veníamos de acuerdo. eso, veníamos de una crisis medioambiental que está ahí, Exacto. quedó como soterrada con toda esta pandemia, pero con una crisis hídrica súper importante. Por suerte, esta vez tuvimos un poquito más de lluvia, pero nos falta también avanzar mucho en eso. Yo creo que las nuevas generaciones tienen el chip incorporado de que hay más conciencia sobre nuestro medio ambiente, sobre cómo tenemos que cuidar el planeta. Eso me imagino que tú lo notas Y como cada vez profesora. más. Cada vez más, y yo creo que falta más que la conciencia individual, porque obviamente el aporte individual que uno hace a reciclar, a reutilizar, a reducir es súper importante, pero falta también un aporte a nivel sistémico de cómo lo podemos hacer con una reducción de emisiones de carbono desde las industrias que hay en el país, cómo lo podemos hacer para canalizar el uso del agua de una forma responsable. Hay muchas cosas que se pueden hacer no solamente desde el aporte individual, sino desde el aporte del sistema. Colectivo, además. ¿Algún libro que recomiendas respecto a estos temas también? De hecho, hay un libro que justo no lo tengo acá en mi librería, pero que se llama Un árbol en la escuela y que habla sobre cómo distintos estudiantes encuentran un árbol que está marchito y de a poco lo van nutriendo entre todos para poder, en el fondo, aportar a que vuelva a vivir a su nueva vida y también a crear un espacio de comunidad en torno al árbol en la propia escuela. Es un libro súper bonito, yo lo leí con mis estudiantes y les encanta y es un libro que en el fondo llama al cuidado común de la naturaleza y también al valor que ésta tiene. Qué bueno También eso. hay, sí, y para recomendar también, por ejemplo, hay un grupo de música que se llama ¿Ya? YPC, que ellos tienen una canción que de hecho se llama Cambiemos el Mundo y que habla sobre la importancia del cuidado del planeta y la importancia que tienen ahora en este momento las generaciones futuras para poder tener un planeta en un par de años más. Así es. Para ir terminando y cerrando, Trini, ¿cuál es para ti la gran importancia de la lectura en una sociedad, en los niños, en las niñas? Yo creo que la lectura nos provee de un escape, es una ventana y es una puerta, nos permite abrirnos a nuevas experiencias, a nuevos mundos, a nuevos personajes, y también al mismo tiempo es un espejo que nos permite reflejarnos a nosotros mismos, nuestras propias vidas, nuestras propias vivencias, vistas en un personaje, en un libro distinto, y siempre leer va a ser un aporte. No tienen que ser novelas grandes, novelas clásicas tan importantes como Don Quijote. Leer está en la base de disfrutar la lectura. Puede ser cualquier libro, un libro cortito, un libro grande, una novela gráfica, un libro álbum. Hay tanta diversidad que la verdad es solo disfrutar y aprender. Hoy, pero yo he aprendido tanto contigo hoy día. Muchas gracias. Me encanta además, de verdad la gente dice, muchas trinis, deberían haber más trinis. Qué bueno. Eres un tremendo aporte. Tu Instagram, para que la gente entre, que es re interesante. Cuéntanos.
Timi, yo tengo un Instagram de profesora que se llama @profetrini, tal como mi nombre, y ahí yo comparto, bueno, comparto muchas recomendaciones de libros, todos los domingos hago una lectura de un libro distinto de los que tengo, y comparto experiencias, reflexiones respecto a la educación y obviamente actividades que estoy haciendo en el aula. Buenísimo. @profetrini. ¿Y te extrañan Exacto. tus alumnas y tus alumnos o no? Y yo los extraño un montón, ha sido Me una imagino. experiencia súper difícil, obviamente, porque quienes somos profesores somos porque nos gusta y porque obviamente disfrutamos haciendo clases, así que ha sido un ajuste súper importante este. Bueno, pero nada es para siempre y ojalá que más temprano que tarde empecemos a volver un poco a una cierta normalidad. Te quiero mandar un abrazo gigante. Muchas gracias, de Eres vuelta. tremenda y yo creo que nos vamos a volver a juntar. De repente hay De gente que todas se va maneras. repitiendo según las necesidades que vayamos teniendo y decirle a todo nuestro público que la línea libre está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas de lunes a sábado, lo que necesites. Ahí están nuestros especialistas, nuestros profesionales, que han sido de tremenda ayuda también en temas como esto, en este proceso tan doloroso, tan complejo, tan duro que hemos experimentado en el planeta. En fin, Exacto. pero que se Mil acabe. gracias por la oportunidad, lo disfruté mucho y bueno, muy agradecida de que me invitaran a participar. @profetrini, síganla porque les va a encantar. Y gracias a todos por estar ahí. Ustedes ya saben que todos los martes a las 6 o 7 de la tarde, siempre se los anuncio, nos juntamos desde la Fundación para la Confianza y también desde la línea libre para que tengamos estas conversaciones con confianza que nos interesan y que ustedes agradecen tanto. Gracias por estar ahí y hasta una próxima. Chao, Trini. Chao, gracias.